Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, si ustedes lo quieren ver, lo pueden encontrar completo. Pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, si lo quieren escuchar, lo encuentran en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, Enrique Gómez Batista, el corresponsal del diario O Globo del Brasil. Bienvenido a esta mesa como siempre. Muchas gracias. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE. Bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Y el primer asunto, Raquel, tiene que ver con el anuncio hecho hace algunos minutos, esta misma mañana, por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien toma posesión del cargo el 20 de enero, sobre quién va a ser su secretario de Estado, es decir, su ministro de Asuntos Exteriores, para ponerlo en otros términos, es decir, el jefe de la diplomacia estadounidense, que es en realidad el segundo cargo en importancia en el gobierno estadounidense, incluso por encima del vicepresidente. El nombramiento ha recaído, y ya se esperaba, y ya habíamos hablado en esta mesa, sobre el nombre de Rex Tillerson. El señor Tillerson tiene 64 años, estudió en la Universidad de Texas en Austin, es el presidente ejecutivo, lo que se llama por sus siglas en inglés el CEO de ExxonMobil, una de las compañías petroleras más grandes del mundo. Tiene un salario de $27.200.000 anuales, es decir, algo más de, no sé, $2.400.000 mensuales, que no es poco. Y tiene 218, algunos calculan incluso que más, $238 millones en acciones de la compañía ExxonMobil. Pues ese hombre va a ser el secretario de Estado, o por lo menos es a quien Donald Trump va a proponerle al Senado para que sea el secretario de Estado de los Estados Unidos. Pero aquí viene algún asunto. El señor Tillerson es amigo personal de Vladimir Putin, el presidente ruso. Y además, la compañía ExxonMobil tiene intereses en la exploración petrolífera en Rusia, y no solamente en ese país, sino en más de 50 países. Si, por ejemplo, Estados Unidos levanta las sanciones que tiene contra Rusia, entonces se abrirá la puerta a una alianza entre la ExxonMobil y una compañía petrolera rusa, oficial, con dinero del gobierno ruso, en un negocio que involucra $500.000 millones. Atención, $500.000 millones. Fuera de eso, hay investigación aquí en Estados Unidos de la implicación de los hackers rusos en las elecciones pasadas del 8 de noviembre, ganadas por Donald Trump, porque esos hackers le entregaron a Wikileaks algunos cables, algunos despachos, algunos emails del entorno de Hillary Clinton, la candidata derrotada. ¿Es un acierto que Trump haya anunciado este nombramiento o es un error del señor Donald Trump? Bueno, creo que forma parte del patrón de nombramientos al que nos está acostumbrando en los últimos días, en las últimas semanas, pero me parece una decisión muy preocupante. Colocar a un señor que tiene intereses en medio mundo, y no son intereses de negocios de poca monta, estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares, que se dice muy rápido, pero es muchísimo dinero. Me parece que simplemente está provocando al sistema y enfrentándose a todas las líneas de buena praxis gubernamentales. Él mismo hablaba de cómo tendría que gestionar los conflictos de intereses como presidente, teniendo negocios tanto dentro del país como fuera. Ayer escurrió el bulto porque iba a dar una rueda de prensa para explicar cómo se iba a desvincular de esos negocios. Bueno, van a tener que desvincularse de sus negocios la mitad de los multimillonarios de este país, porque tiene al secretario de Estado implicado en negocios petroleros de dimensiones mastodónticas, tiene a gente de Goldman Sachs metida en el Tesoro, tiene una serie de nombramientos que es muy difícil evadir lo que ahora se está denominando el conflicto de intereses que pueden tener todos esos multimillonarios, más allá de los generales que tienen otro rol. Pero hay varias cuestiones. Una, como bien citabas, las relaciones con Rusia. Creo que en el Congreso, aunque ya he visto antes de que comenzara el programa que se ha plegado Mitch McConnell, el líder del Senado, pero bueno, es que ha nombrado a su esposa como al frente de un departamento, el creo republicano del Senado. Claro, ya le tiene contento. Creo que va a ser difícil que de los 52 senadores que tiene la mayoría republicana, ninguno de ellos, solamente se necesitan 3 republicanos para bloquear un nombramiento. Me parece muy difícil que no encuentren a 3 republicanos que estén totalmente opuestos al nombramiento de Tillerson. Puede que otros nombramientos sean más fáciles, pero el de Tillerson, como bien decías, siendo el segundo cargo más importante, me parece difícil que le dejen el camino tan sencillo. Por otra parte está el tema de los conflictos de intereses y, en tercer lugar, el hecho de que
Trump está sistemáticamente nombrando a gente que se enfrenta al sistema, pero no solamente porque tengan conflictos de intereses, sino porque son abolicionistas de los departamentos en los que les coloca. Entonces, digamos que Rusia es el enemigo histórico de Estados Unidos, pues pongamos a un prorruso para llevar la diplomacia. Queremos acabar, ¿a quién nombramos para la agencia medioambientalista? A un negacionista del cambio climático. Ha nombrado a Rick Perry al frente del Departamento de Energía, un señor que no sabía ni nombrar el departamento cuando se presentó a la candidatura presidencial. Básicamente quiere reventar el sistema, ¿no? Pidió la abolición del Departamento de Energía Rick Perry. Por supuesto que tener dinero no es malo, que haya multimillonarios en el mundo pues no es malo, muchísima gente quisiera ser multimillonaria. Hay una frase muy famosa en Colombia, no sé si ustedes saben, que suena una obviedad, que era de Kid Pambelé, un grandísimo campeón de boxeo de los Welter Junior, y él dijo una frase muy elemental, dijo: es mejor ser rico que ser pobre, y posiblemente es mejor ser, pero el asunto es que hay gente muy adinerada en el gobierno del señor Trump, por lo menos los que ha anunciado. Steven Mnuchin, el que va a ser su consejero principal, estuvo 17 años en Goldman Sachs, tiene 46 millones de dólares. El presidente del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, es el presidente de Goldman Sachs, firma de Wall Street, contra la cual hizo campaña el señor Donald Trump. Wilbur Ross, que es el secretario de Comercio, tiene 2.500 millones de dólares. La secretaria de Educación, Betsy DeVos, tiene por su familia 5.100 millones de dólares. Todd Ricketts, el número 2 del Departamento de Comercio, el dueño de un equipo de béisbol de Chicago, también es un hombre muy adinerado. Aquí el problema es el conflicto de interés que hay entre estas personas gobernando con sus negocios particulares. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es su valoración del anuncio de que el señor Tillerson va a ser secretario de Estado? Yo creo que hay dos puntos muy importantes. Primero, que este nombramiento para el Departamento de Estado fue donde Trump se quedó más tiempo pensando. Desde que se ha sido elegido hace un poco más de un mes, está intentando, ha aprobado muchos nombres, ha reunido con mucha gente, ha hablado con lo mínimo 9 personas posibles para el cargo. O sea, refletió mucho y ha hecho esa escolha, ¿eh? O sea, elegido eso después de tanto pensar, que es un poco complejo. Y segundo, sí recordamos que hace un poco más de un mes en las campañas estaba peleando muy fuerte con Hillary Clinton por ter sido secretaria de Estado y tener conflictos de interés, porque su fundación Clinton recibía donaciones de países extranjeros. Pero una cosa es recibir donaciones, otra cosa es tener negocios tan complejos como este que ExxonMobil tiene, por ejemplo, en Rusia o en otros puntos. Tillerson tiene otro problema, no solamente los negocios directos en petróleo, pero también con problemas de medio ambiente. Es uno de los grandes apoyadores para explorar petróleo en Ártico. Por ejemplo, ExxonMobil está siendo procesada por muchas organizaciones por derrames de petróleo, por mentir sobre energía limpia. O sea, vemos que es un caso muy complejo y creo que será lo gran reto para el gobierno Trump de no tener su nombre aprobado por el Senado. Sería un pésimo señal del principio del gobierno, pero creo que sí en este caso sí es posible. La mayoría republicana tal vez no conseguirá cerrar sus ojos para una situación tan compleja como esta. Y eso, el problema no es ser que tenga muchos billonarios, pero tienes conflictos de interés muy claros en el gobierno y además creo que es importante saber cómo el electorado que votó por Trump, que acreditó su campaña de drenar el pántano, de cambiar Washington, de no ceder más a los lobbies, están viendo esos nombres para su gobierno. Creo que eso sí es un gran reto también para Trump. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington, y ha llegado Pedro Burelli, analista venezolano. Gracias por estar aquí con nosotros. Y hay un asunto justamente de Venezuela. Noticia importante: en las últimas horas, el presidente Nicolás Maduro cerró la frontera con Colombia, cosa que había hecho ya hace algún tiempo, pero sobre todo tomó una determinación, y es que ha sacado de circulación los billetes de 100 bolívares, que era el billete de mayor denominación en Venezuela, y los va a recoger en un lapso de 72 horas que empiezan hoy martes. Ese es el lapso en el cual va a estar cerrada la frontera con Colombia.
Dice el señor Maduro que hay bodegas enteras con billetes de 100 bolívares en países como Alemania, en algunos países europeos y también en ciudades colombianas fronterizas con Venezuela como Cúcuta. Y dice que ahí hay algún tipo de comercio ilegal, que la gente utiliza ese dinero para comprar bienes en distintos países. Sin embargo, van a imprimir en Venezuela billetes de denominaciones mucho más altas, incluso hasta de 20.000 bolívares. Y hay problemas en Venezuela porque el 48% del papel moneda que circulaba era el equivalente a los billetes de 100 bolívares. ¿Tiene razón Maduro en esto que está haciendo? ¿Hay algo detrás? ¿Hay algo que no sepamos? No, las últimas dos cosas. Hay algo detrás y hay algo que no sabemos. En cuanto a que tener razón, no creo que tenga razón. Desde el punto de vista, si hay una especulación con la moneda, obviamente, viéndolo sencillamente, creyendo que hay una especulación, especular con billetes de 5.000, 10.000 y 20.000 sería mucho más fácil, porque el monto de dinero que se movería sería muchísimo menor. Entonces, esa no puede ser la explicación. La segunda explicación de mostrar videos y fotos supuestamente de almacenes en Europa repletos y donde dice el ministro del Interior, por cierto, un narcotraficante que está siendo buscado por los Estados Unidos y que cuando salió que lo están buscando lo nombraron ministro del Interior. Entonces, pongamos en contexto quién es el ministro del Interior. Y muestra unos galpones y dice, mira, ahí está el periódico del día de ese país europeo para que vean que eso está allá. Entonces nos están haciendo creer que no es que se ha ido dinero por Colombia, sino que de Colombia alguien ha contratado grandes containers o aviones para llevar y contratar en Europa para guardar un papel que no tiene ningún valor, porque un billete de 100 no tiene ningún valor. Entonces, aquí hay algo mucho más raro. Y yo creo que cuando nosotros hemos analizado siempre el caso de Venezuela en este programa, no nos deja de sorprender lo que va ocurriendo. Esto no tiene sentido desde el punto de vista de política monetaria, desde el punto de vista de parar la inflación, desde el punto de vista de parar la especulación. No tiene en la Navidad sentido eliminarle a la gente y poner a la gente con una preocupación adicional pensando que en 72 horas tiene que ir al sistema de banca pública, porque no lo puede hacer en los bancos privados, el intercambio. No tienes los billetes nuevos, por lo tanto no es que estás cambiando un billete viejo por unos nuevos, sino que estás tirando el país a una zozobra mayor. A mí me daría la impresión de que el objetivo fundamental es la zozobra, que el gobierno quiere seguir alentando el éxodo de Venezuela de una clase media profesional que ya no da más, a la que ha empobrecido totalmente, pero que sigue en la calle, sigue demandando sus derechos, quiere votar. Y yo creo que esto tiene un fin mucho más político que frenar la especulación o económico de sano manejo. Aquí hay una manipulación absoluta de una sociedad para llevarlos al borde del abismo y que la gente decida saltar y decir, bueno, aunque no tenga opciones, me voy porque aquí no está. No es raro que este mismo modelo lo utilizaron en Cuba en el año 61, en un momento crítico también, en que le eliminaron básicamente el ahorro y el dinero a una parte importante de la población, y eso también precipitó el éxodo en ese momento. Que los asesores fundamentales en este momento en materia económica de Maduro sea una persona que se llama Orlando Borrego, que es exactamente el que hizo eso en Cuba en el año 61, la misma persona, no es que son los cubanos, es la misma persona, también lo hace uno pensar que detrás de esto hay objetivos que no son nada santos. Raquel Godos, Venezuela. Bueno, es que la verdad la operación, como bien dice él, parece absurda, ¿no? Retirar un billete que tiene un valor de 0,15 dólares, ¿de qué manera alguien puede querer especular con un papel tan barato? Sí. ¿Para qué? ¿Cuál es ese interés? Y luego esta cosa que le da como de manera sistemática por culpabilizar a los supuestos cancerberos estadounidenses y colombianos que conspiran en su contra, y entonces debe de haber una red de colombianos y gringos a lo largo de Cúcuta intentando acabar con... No, en toda Europa. Claro, es como muy complejo. A mí me parece que el argumento es totalmente absurdo. Lo que no sé tampoco... Me imagino que él, pues por supuesto, sabe más acerca del tema, pero tal vez sea eso. Él se llama Pedro. Pedro, sí, pero me cuesta, digamos, entender cuál es el fin, porque a nivel, digamos, inmediato, ¿qué punto tiene quitarle a la gente el 48% de su poder? Porque estás tratando de crear la zozobra. El objetivo tiene que ser eso. Sí, antes de la Navidad tú no puedes hacer
nada de esto. La semana pasada también colapsó el sistema de pago de tarjeta de crédito. Entonces, el que se ha ido a pago de crédito, se colapsó el sistema. Por lo tanto, la alternativa de pagar con tarjeta o con tarjeta de débito también está... Y esto está en una sociedad en que la moneda se ha devaluado muchísimo en las últimas semanas. Entonces, también ha empobrecido a la gente. Entonces, en vez de darle tranquilidad a la gente, lo que estás haciendo es lo contrario. Eso tiene que ser a propósito. Cambio de asunto, en Venezuela están en esa situación y en Brasil, su país, también tienen algunos libros, sí. Especialmente Michel Temer, el presidente que reemplazó a Dilma Rousseff, él era el vicepresidente y cuando ella fue destituida, pues la reemplazó. Ahora resulta, aparte de que se le han caído varios ministros al señor Temer, ahora resulta que aparece mencionado en más de 40 ocasiones en algunos documentos de delación premiada, de un hombre que fue directivo de Odebrecht. Odebrecht es una gran constructora brasileña, de las más grandes de América Latina, que además está involucrada en una red de sobornos y muchos directivos, incluido su presidente, están en prisión. Pues Claudio Melo Filo, que es el ex vicepresidente de Relaciones Institucionales, en este documento menciona mucho a Temer y dice, entre otras cosas, que Temer pidió para las campañas políticas $2.900.000, esto en donaciones. Y la gente está tan molesta con Temer que el 63% de los brasileños quieren que él no se presente a la reelección en el año 2018. Incluso en esta cantidad de políticos que están involucrados ahí aparece Aécio Neves, que fue el candidato derrotado por Dilma Rousseff en las últimas elecciones. ¿Terminará Temer el periodo? Ya empieza a preguntarse la gente. Bueno, cada vez más se habla abiertamente en Brasil de nuevas elecciones, una tentativa para aprobar elecciones directas en el próximo año, o que le salga por problemas de corrupción y entonces cabe el Congreso una elección indirecta para presidente. Pero el problema es que todo el Congreso también está involucrado. Esta es una elección que dicen de las 5 más explosivas que Brasil puede tener, pero serán 77 ejecutivos de Odebrecht haciendo elecciones, o sea, se habla más de 200 políticos en Brasil involucrados en corrupción. Una cosa que está cambiando el clima en Brasil, las personas están saliendo por las calles pidiendo cambios de gobierno ahora, hay una campaña para fuera Temer antes de la Navidad, o sea, el clima está mucho peor, pero lo más loco que parece en Brasil, la economía está bien, el dólar está bajando, hoy el Senado aprobó el límite de techo de gastos por los próximos 20 años, que es la principal medida política, económica de Temer, o sea, la situación está totalmente abierta y sin interruptores, porque los otros nombres que podían ganar elecciones están también involucrados, o sea, y lo curioso es que hasta ahora no ha aparecido el nombre de Dilma Rousseff entre los beneficiarios de corrupción. O sea, está todo muy abierto, nadie sabe lo que va a pasar en Brasil. 30 segundos, Pedro Ure. Bueno, yo creo que el sistema era Odebrecht, es decir, ese era el sistema. Sí. Obviamente todo el mundo está tocado. Al final a mí me da la impresión de que va a ser tan grande la cosa que va a privar el hecho de vamos a mantener las cosas tranquilas porque vamos a hacer como un borrón y cuenta nueva de esta sociedad. Porque el objetivo fundamental de todas estas compañías constructoras, y se hicieron tan poderosas en el mundo, dominaban. Había gente que inclusive te decía, si tú quieres afectar o cambiar los intereses en la política exterior de Brasil, háblate con Odebrecht, porque Odebrecht es el que determina, y en ciertos casos la posición de Brasil con respecto a Irán, a Libia, con respecto a Venezuela, era por los intereses de Odebrecht en esos países, ¿no? Muy interesante porque ¿qué pasa cuando las corporaciones grandes empiezan a tomar un papel muy importante en la formulación de política en un país? Y yo creo que el tema de corrupción es tan grande en Brasil, sí, con estas constructoras, que todos queriendo salir de la cárcel, todos queriendo comprar su ticket de salida, van a embarrar a todo el mundo. Pero tampoco el hecho que Dilma no salga no quiere decir que el PT no estaba hasta aquí. Claro. Entonces es muy difícil que ella, que era era la presidenta de la Junta Directiva de Petrobras, que es la empresa fundamental donde estaba ocurriendo mucho de esta corrupción, sí, o sea, que aquí tocan a todo el mundo. Ahora, no creo que esto va a parar y yo estoy de acuerdo contigo. Al final puede pasar como en España, que pasan un año sin gobierno y las cosas van mejor. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias Enrique Gómez Batista, Raquel Godos y Pedro Burelli. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.